Hola a todos, soy José Miguel y en esta serie de vídeos vamos a hablar sobre la historia de las drogas desde la antigüedad hasta nuestros días. Nos vamos a basar en el libro Historia General de las Drogas de Anthony J. En esta serie de vídeos veremos cómo las drogas no son ni buenas ni malas, sino que dependen de su uso. El hombre las ha usado durante toda la historia sin mayor problema, hasta este último siglo. Estés de acuerdo o no con que las drogas son malas o buenas, la prohibición ha sido peor al final. La prohibición ha generado el problema de la drogadicción y el problema de la criminalidad ligada a la sustancia. La prohibición es uno de los mayores negocios del mundo, enriqueciendo directamente a gobiernos y a servicios secretos. Y por último, la legislación en el tema de drogas es una falta a los principios del derecho. En este vídeo hablaremos sobre la antigüedad remota. Vemos que las primeras drogas aparecen en plantas, son como defensas químicas que tienen las plantas contra otros depredadores, y muchos antropólogos creen que la evolución intelectual tan superior del hombre ha sido debido a mutaciones por comer hongos alucinógenos como la manita muscaria. Probablemente las primeras leyendas, historias y figuras de las primeras religiones se han debido al recuerdo de viejos trances con viejas drogas. De hecho, el concepto de lo sagrado probablemente esté ligado al consumo de drogas. Son muy frecuentes en las religiones antiguas la historia de comer un fruto y salir del paraíso. La única no es la de Adán y Eva. Otra muy parecida es la de la mitología babilonia de Enki y Nirhutzab. No sé si lo estoy pronunciando bien. La historia es justamente igual. Comen del fruto prohibido y son expulsados del paraíso y condenados a trabajar. Varios autores como Wasson, Bennett o Robert Graves tienen motivos para creer que esta fruta prohibida es en realidad una droga, como podemos ver en este fresco en el que aparece Adán y Eva y en vez del árbol una amanita muscaria, un hongo psicodélico. Muchísimas personas creen que el mito de la expulsión del paraíso es el paso del ser humano de la inconsciencia a la conciencia. Es decir, el paraíso representa la naturaleza, el no trabajar, el comer de lo que da la tierra, el no conocer la muerte, pero cuando tenemos conciencia nos vemos obligados a trabajar, a planificar, a estar en una cultura, somos conscientes de la muerte. Probablemente ese es el significado de por qué Adán y Eva estuvieron condenados a trabajar y sus descendientes, y por qué en el poema babilonio de Gilgamesh, Gilgamesh busca ser inmortal, sin éxito. Cuando atamos estas dos cosas, la teoría del hombre evolucionó intelectualmente y llegó hasta la conciencia por el uso de drogas, por otro lado, la teoría de que la expulsión del paraíso es el paso a la conciencia, que a su vez el fruto es una planta psicoactiva, parece coincidir todo, apoyando más esta tesis. Observamos que en las primeras religiones es muy común la antítesis entre pureza e impureza, esa idea. Estas religiones, para lograr la pureza, para purificarse, hacen sacrificios. Hay sacrificios de dos tipos. El tipo A, que se llama sacrificio del chivo expiatorio, en el que las personas de un pueblo mataban a una persona, a un animal, o lo que sea, para expiar sus pecados. Luego, el tipo B es el banquete sacramental, en el que las personas se reunían, tomaban una droga psicoactiva, ya sea alcohol o otra, y celebraban, y de esa manera entraban en comunión con el dios. Esto lo hacían, por ejemplo, con el peyote en México, con la ayahuasca en el Amazonas o con la iboga en África. Muy curioso, porque en el tipo de sacrificio A, en el del chivo expiatorio, la persona a la que mataban, el término griego para designarla es pharmakos. Y en el tipo B, en el banquete sacramental, la droga que se utilizaba, en griego se dice pharmakon. Es decir, tanto para la persona que mataban como para la droga que se tomaba, en los sacrificios, en los rituales, la palabra es igual o parecida. ¿Pero qué tienen en común estas dos cosas? Pues probablemente que se trata de algo mágico, de algo religioso. Entonces, en el origen de nuestra palabra fármaco está la magia o la religión. La misa cristiana es una mezcla de estos dos tipos de sacrificios, tanto A y B. El chivo expiatorio sería Jesucristo, el que muere por los pecados de los demás, y la droga utilizada es el vino. De hecho, el pan y vino vienen de religiones anteriores. El pan viene de los misterios de Eleusis, que comían pan en sus celebraciones, y el vino viene de los cultos a Dioniso. Entonces vemos que en tiempos remotos magia, medicina, religión y drogas son prácticamente lo mismo. ¿Qué tipos de drogas se consumían entonces en la antigüedad? La dormidera, de donde sale el opio y de donde sale la morfina, es una de las plantas más presentes y más antiguas. La primera noticia de la dormidera la tenemos en tablillas sumerias alrededor del 3000 a.C. y se designa con una palabra que era igual a gozar en ese idioma. También tenemos imágenes babilónicas de la planta de la dormidera y jeroglíficos que la recomiendan como un analgésico o un calmante. La dormidera es originaria de Europa y Asia Menor, por eso hoy en día, durante toda la historia, la dormidera de Europa y Asia Menor ha sido mucho más potente, casi el doble que la dormidera de Asia y otros continentes. El cáñamo, por su parte, es originario de China. Hay un tratado de medicina china atribuido al legendario Shen Nung que dice: el cáñamo usado en exceso hace ver monstruos, pero si se usa bien durante un largo tiempo puede hacer conectar con los espíritus y aligerar el cuerpo. En la India, el Atharva Veda considera que la planta nació cuando del cielo cayó gotas de la ambrosía divina. La tradición brahmánica considera que agiliza la mente, alarga la vida y potencia el deseo sexual. En Mesopotamia, en el siglo 9 a.C., utilizan en las ceremonias hachís como incienso, que ponían sobre unas piedras calientes. También es muy antiguo en Europa, pues ya desde el siglo 7 a.C. los celtas lo exportan desde Masilia, la actual Marsella. Muchas pipas de druida indican que esta cultura ya conocía la droga. Las plantas alucinógenas también se usaron en todos los continentes. Por ejemplo, el origen de la palabra beleño, que también es un hongo
hongo alucinógeno, viene del dios galo Belenus, que es la versión celta de Apolo. A estas plantas se le atribuyen fenómenos de levitación, capacidades físicas sobrenaturales, telepatía y delirio. Pero en Europa y Asia no tenemos testimonios antiguos tan claros, probablemente debido a la hegemonía de los monoteísmos, que veían estas drogas como algo pagano y demoníaco. En América, sin embargo, se conocen docenas de estas plantas. Incluso ya en asentamientos preagrícolas del 7000 a.C. se han encontrado semillas de esta clase. En el siglo X a.C. hay lo que se llaman piedras hongo en los monumentos de la cultura Izapa. También hay algunas divinidades como las de la cultura Chavín en el actual Perú que sujetan un cactus visionario. Y pertenece al siglo IX a.C. una pipa que encontraron en forma de venado que tenía entre sus dientes un botón de peyote. También los estimulantes puros como cafeína y cocaína están entre nosotros desde el principio de los tiempos, como el arbusto de coca en los Andes, el guaraná, el mate y el cacao, que contiene tebromina, una sustancia estimulante aunque no tan fuerte. También en India e Indonesia se encuentra el betel, que tiene efectos análogos. En África también utilizaban un estimulante llamado nuez de cola. El café, sin embargo, es de origen arábigo, pero se descubrió muy tarde, se descubrió en el siglo X de nuestra era. Estas drogas se usaban como una inyección de energía, que te hacían trabajar más y comer menos. Sin embargo, estos fármacos no son como los otros, que están unidos a las religiones. Estos son fármacos profanos. Respecto al alcohol, una droga de las más normalizadas en nuestros días, una tablilla cuneiforme del 2200 a.C. recomienda, por ejemplo, la cerveza como un tónico para mujeres en estado de lactancia. En el antiguo Egipto, que se conocían casi unas 800 drogas distintas, las cervezas y el vino están en el 15% de todos los tratamientos médicos. En el siglo XVIII a.C., en el código del rey babilonio Hammurabi, la ordenanza 108 manda ejecutar a la tabernera que reduzca la calidad del vino o de la cerveza. También hay muchas referencias al vino en la Biblia hebrea. Por ejemplo, tras el diluvio, Noé se embriagó y se desnudó. También aparece en la seducción de Lot por parte de sus hijas. En general, la actitud hacia el vino es básicamente positiva. De hecho, en el Salmo 104 se canta con acentos casi báquicos, que para quien no lo sepa, Baco es el dios del vino. De hecho, es imposible cumplir la ley si eres abstemio, ya que la mayoría de ocasiones importantes, como una circuncisión, fiestas, matrimonio, es correcto tomar por lo menos un vaso. Aunque el Antiguo Testamento distingue entre vino normal y bebida fuerte. Isaías y Amos, que eran los más críticos con las borracheras de los reyes y jueces, así siempre hablan de bebidas fuertes, que desde luego no eran vinos con mayor graduación alcohólica, eran vinos y cervezas cargados con alguna droga. También en la Odisea, cuando Telémaco, el hijo de Ulises, va a casa de Agamenón en Esparta y están tristes debido a las aventuras de la guerra de Troya, Helena propone tomar una droga para estar felices. También es una bebida cargada con una hierba especial, que dice textualmente: quien tome de esta droga no podrá estar triste en todo el día, aunque se mueran su padre y su madre. Es decir, en todas las culturas hay una actitud básicamente positiva ante el alcohol, con excepción de la religión india. De hecho, para ellos Sura, nombre de las bebidas alcohólicas en sánscrito, representa falsedad, mentira y tinieblas. Tampoco serán gratas estas bebidas al budismo. De hecho, estas religiones utilizan el cáñamo como vehículo de ebriedad. Como vemos, las drogas se llevan utilizando desde el paleolítico, desde las religiones antiguas, y nunca se ha registrado ningún problema, ninguna epidemia de drogadicción como hoy en día. Las drogas siempre nos han acompañado. La historia de las drogas es parte de la historia en general, y aunque ahora se trate de demonizar, el ser humano siempre las ha usado para unas cosas o para otras.